Estados Unidos reconoció la enorme resistencia de José Daniel Ferrer. El disidente, hoy exiliado, recibió la medalla Truman Reagan de la Libertad otorgada por el Departamento de Estado en honor a su defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. A través del galardón, Washington destacó la valentía de Ferrer frente al régimen castrista y su papel en la disidencia cubana, una lucha que le costó años de prisión en las cárceles del régimen. En el marco de la Semana Anticomunismo en Estados Unidos y de manos del subsecretario de Estado Christopher Landau, Ferrer recibió este reconocimiento en el Museo de las Víctimas del Comunismo de la capital estadounidense. Justamente este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA y por eso saludamos a José Daniel Ferrer, exiliado del régimen de Cuba y defensor de derechos humanos. Señor Ferrer, bienvenido al informativo USA. Y quisiera iniciar preguntándole cómo recibe usted este reconocimiento aquí en Washington. Me honra la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, ¿no?, al organizar esta ceremonia para hacerme entrega de la medalla a la libertad Truman Reagan, que ya me fue otorgada en 2020, pero como no pude salir de Cuba y como los últimos años lo pasé en prisión, en las terribles cárceles del régimen comunista cubano, nunca se pudo efectuar este tipo de entrega de tan importante galardón. Me honran a mí, honran a mi familia, que hoy me acompañan mi esposo y mi pequeño hijo de 6 años, y honran también a las víctimas del régimen comunista cubano, a los presos políticos. En las cárceles del régimen actualmente hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi. Señor Ferrer, ¿y cómo son esas prisiones? ¿Podría describirlas para nuestra audiencia? Terribles en esas prisiones. Cuando uno comienza a narrar lo que allí ocurre, lo que allí uno sufre, lo que allí uno vive, en verdad produce mucho dolor, mucho sufrimiento. Estamos hablando de prisiones donde el hambre es tal que están llenas de individuos desnutridos, personas que tienen la piel sobre los huesos y que de ponerles un uniforme, y vuelvo de nuevo a los campos de concentración de la Alemania nazi, no se diferenciarían mucho de los prisioneros de sitios como Auschwitz en 1944. Estamos hablando de cárceles donde la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas matan a muchos reos todos los meses, todas las semanas. Estamos hablando de centros donde se golpea, se tortura al preso, ya sea político o común, por cualquier manifestación de descontento, por cualquier denuncia que saquen de la prisión, por cualquier queja que los familiares planteen incluso ante las autoridades comunistas, porque son una especie de feudos donde reina la corrupción y los abusos, la crueldad sobre los reos políticos y también sobre los comunes. Los políticos llevan la peor parte porque para el régimen son personas, para la policía política son personas a las que hay que quebrar, hay que obligarle a renunciar a su activismo prodemocrático, hay que obligarle a renunciar a la defensa de los derechos humanos y para eso no tienen límite. O se ponen en práctica todas las acciones sádicas que cualquier ser humano pudiese imaginarse. El agua no es potable, la alimentación generalmente, además de escasa, llega en estado de descomposición, con un olor muy desagradable, fétido. En fin, cuando reúne todos estos detalles, podemos afirmar que son sitios verdaderamente terribles. Quisiera preguntarle por lo que viene. Hoy está aquí en Estados Unidos, pero mantiene un proyecto allá en Cuba. ¿Qué destino tendrá ese proyecto y hasta qué punto estaría usted dispuesto a volver a sacrificarse en nombre de esa causa? Ese proyecto ahora ya se está reestructurando, reorganizando y dinamizando como hicimos durante la mitad del mes de enero, la última mitad del mes de enero pasado, febrero, marzo y abril, en 3 meses y medio que estuve fuera de la prisión, luego de que me excarcelasen a mediados de enero. Levantamos
una dinámica muy entusiasta, muy positiva, tanto en lo político como en lo social, en lo humanitario, porque en Cuba hay mucha miseria, mucha hambre, muchas necesidades, escasez de medicina, serios problemas con la atención médica, y la dinámica que iba desarrollándose asustó muchísimo al régimen, a su policía política, y me volvieron a encarcelar. Cuando me encarcelan me neutralizan, esa labor cae de inmediato, y por eso decidí, además de poner a salvo a mi familia, salir hacia el exilio. La intención, y ya repito, lo estamos desarrollando a pasos bastante acelerados, rápidos, es levantar ese activismo en lo político, en lo social, por toda la isla, y con la seguridad que me da el exilio, estructurar todo el apoyo posible y también las tácticas, las estrategias necesarias para cuidar y proteger al máximo posible a quienes estén enfrentándose al régimen dentro del territorio nacional, allá en Cuba. Y cuando creemos las condiciones adecuadas para regresar a la isla, vamos a regresar para desarrollar ya la fase, poner en práctica la fase final del régimen. Si eso implica que debo volver a prisión, por lo menos volveré a prisión con la seguridad de que ya el proceso de cambio es indetenible. Que así sea y que llegue ese final. Señor Ferrer, en plena semana del anticomunismo y tras su encuentro con el secretario Marco Rubio, ¿cree que Estados Unidos realmente está liderando los esfuerzos para erradicar el comunismo en Cuba y en el hemisferio occidental? Sí, totalmente. Estamos esperanzados de que todo lo que se está haciendo desde acá, desde la administración, desde el gobierno de los Estados Unidos, resulte muy positivo para la lucha a favor de la libertad y la democracia en naciones como Cuba, Nicaragua, Venezuela y en otras partes del continente. También acá en los Estados Unidos, donde la izquierda extrema muestra, ¿no?, y a menudo un ímpetu, un auge bastante preocupante. Después del fin de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, muchos pensaron que ya el comunismo era una cuestión del pasado, y hemos visto que no era una cuestión del pasado. De hecho, se han reciclado muchos individuos partidarios de esta nefasta ideología, y yo incluso lo defino como neocomunismo. Es lo que hemos visto con Chávez primero, Maduro después en Venezuela, con Evo Morales y luego con Luis Arce en Bolivia, Manuel Zelaya y luego Xiomara Castro en Honduras, y podemos mencionar también los casos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, y Petro en Colombia, o Lula da Silva en Brasil. O Cristina Fernández en Argentina, que nunca han ocultado su simpatía con el régimen cubano. Y dime a quién elogias y sabré ya qué es lo que pretendes en tu nación, en esas naciones donde estos individuos han estado en el poder o aspiran a regresar o aspiran a conquistar el poder. Es muy importante que estas labores, esta semana anticomunista, tengan la mayor repercusión en nuestras naciones y en todo el planeta, porque el comunismo sigue siendo una ideología muy peligrosa y que acecha constantemente. Quisiera preguntarle puntualmente por Colombia, teniendo en cuenta la relación del presidente Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro y con el llamado Cartel de los Soles. ¿Cómo ve usted hoy la situación de ese país, de Colombia? Sí, es muy preocupante la situación de Colombia, y espero que los colombianos voten. Siempre respeto las decisiones de cualquier pueblo en elecciones libres y democráticas, pero esperamos que los colombianos comprendan el riesgo que corren con individuos como Gustavo Petro o como cualquier heredero, incluso Iván Cepeda pudiese ser el próximo peligro para Colombia si Petro no logra lo que sabemos que siempre ha querido. Y ahí me remito a palabra profética del apóstol de la independencia de Cuba. José Martí dijo en una ocasión: dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de la lectura extranjeriza, confusas e incompleta, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para hallar hombros sobre los cuales alzarse comienzan por fingirse frenéticos defensores de los menesterosos. Eso es lo que hacen los individuos como Petro, como el difunto Hugo Chávez, como Fidel Castro en su momento en Cuba: fingirse frenéticos defensores de los menesterosos para llegar al poder, y luego los menesterosos, los pobres, las personas más humildes terminan sufriendo
en carne propia que con ello ninguna promesa termina cumpliéndose y que le terminan arrebatando hasta la posibilidad de protestar o quejarse en el futuro. Le arrebatan todos sus derechos, sus posibilidades incluso de manifestarse y decir me han engañado. Cuando todo lo controlan ya nadie se puede ni siquiera quejar. Señor Ferrer, gracias por acompañarnos. Felicidades por esa medalla. Buenas noches. Mucha suerte. Gracias a ustedes.